Buen día, profesor. Buen día, compañeros. La gestión de proyectos. La gestión de proyectos es actualmente un tema picante debido a la alta tasa de proyectos que está creciendo. Hoy en día todo es proyectos. Hacer un puente es un proyecto. Software es hacer un proyecto. Quieres cambiar el mundo, tienes que hacer un proyecto. Todo es de acuerdo a proyectos. Es por eso que la gestión de proyectos es hoy en día un tema que debe tratarse con la seriedad de vida, aunque muchos no lo están haciendo. Y esto lo vamos a ver más adelante en el paper que vamos a exponer. Primero entendamos qué es la gestión de proyectos. Es una disciplina que estudia el planeamiento, la organización, la motivación y el control de los recursos de un proyecto. Ok, aquí hay dos palabras que debemos entender muy bien. Gestión y proyectos. Gestión es obviamente el planeamiento, la organización y el control de los recursos de un proyecto. Esta gestión tiene que darse a través de 5 fases, que generalmente es la secuencia común de la gestión de proyectos. La segunda palabra es proyectos. Tenemos que definir exactamente bien qué es un proyecto. Como lo define el Project Management Institute, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Otros autores también lo definen como que es un conjunto de actividades organizadas y coordinadas que terminan en un objetivo. En conclusión, un proyecto es un objetivo que, a diferencia de tus deseos de terminar la universidad, es algo serio y realista. La secuencia común de la gestión de proyectos abarca 5 pasos, 5 fases, 5 secuencias. Ojo, algunas de ellas se dan al mismo tiempo, pero la mayoría no, así que tranquilos. Número 1. Análisis de viabilidad. Antes siquiera de empezar a construir el proyecto, tenemos una primera idea de lo que queremos hacer. Y es aquí donde entra el análisis de viabilidad. Ponemos sobre la mesa todas las variables, especialmente costes, tiempo y recursos. Y queremos ver a largo plazo qué tan rentable va a ser esto. Es decir, si nosotros invertimos, obviamente esperamos recuperar. Y cuando hablamos de rentabilidad no nos referimos solamente a dinero. Nos referimos también, o mejor dicho, en general, a los objetivos que nos planteemos. Si abordamos el proyecto, ¿podremos cumplir los objetivos que necesitamos? Costes y tiempo y calidad son las variables que más eh, proyectos se echan abajo. Ahora tenemos la planificación de trabajo. Es la parte más crítica. Aquí se planifica todo el proyecto. Se generan muchos documentos. Bien, aquí vemos toda la parte de la documentación. Es aquí donde hacemos nuestro tan conocido cronograma y muchos otros hacen un diagrama de Gantt. Puedes usar las técnicas que desees, sin embargo, lo que se quiere en esta etapa es tener actividades con tiempos, con recurso tanto material como humano y entender quién va a hacer cada cosa. Es por eso que tenemos que tener una buena documentación y tener una buena planificación del trabajo. Esto es lo que a la larga va a determinar qué también vamos a realizar nuestro trabajo. Pasamos a la ejecución del proyecto. La ejecución del proyecto es, como lo dice su nombre, poner en acción todo lo que hemos planificado. Pero ojo, sería fantástico pensar de que en general todas las actividades se van a cumplir en el tiempo establecido, en el horario establecido, logrando los objetivos establecidos. Esto es el caso ideal. Pero este es el mundo real y lo ideal no existe. Así que tenemos que ponernos a pensar en que van a haber retrasos, van a haber despidos y va a haber una serie de cosas que pueden suceder. Esto se encarga la gestión de riesgos. Tenemos que ser muy críticos al momento de ver si es que la ejecución del proyecto se está dando de manera adecuada o no.
Y esto es lo que vamos a ver en la cuarta fase, que es el seguimiento y control del trabajo. Tenemos que verificar principalmente que los objetivos se cumplan. Y no solo significa que se cumplan como deberían cumplirse. Es decir, no me basta que el objetivo se haya cumplido. Necesito que se haya cumplido bajo las reglas que yo he establecido que se cumplan. Es el típico caso de que algo se hizo, pero realmente no sabemos cómo o por qué se hizo. Todo tiene que estar documentado y todo tiene que ser producto de una sucesión bien planeada de pasos. Específicamente esto, es lo que a la larga lleva a que el proyecto no tenga un seguimiento adecuado. Y es específicamente esto lo que logra traerse abajo nuevamente a muchos proyectos. Y repito, no es que los proyectos no salgan, en su mayoría salen, sin embargo la calidad con la que salen es muy pobre. Finalmente, el cierre del proyecto. El cierre del proyecto, en un caso ideal, debería terminar con un informe que nos diga cuántos objetivos se cumplió y por qué se está cerrando el proyecto en esta etapa. Sin embargo, muchos proyectos llegan al cierre del proyecto debido a que se están suspendiendo o ya de plano cancelando. Es por eso que hacemos un balance total del proyecto hasta donde se llegó. Ponemos sobre la mesa por qué se llegó hasta aquí, cómo se llegó hasta aquí y cuáles fueron los pasos o las acciones que nos llevaron a terminar de esta manera. Repito, lo ideal sería poder terminar el proyecto de la mejor manera posible y con la mayor cantidad de objetivos cumplidos. Sin embargo, no siempre va a ser así y tenemos que hacer un informe para recordarnos qué es lo que hicimos mal y no volver a hacerlo. Nuevamente, ahora, esto es algo que podemos llamar llaves elementales para tener un plan de proyecto exitoso y quiero que presten mucha atención a esto. Número 1. Stakeholders. Tenemos que tener las necesidades de las partes interesadas. Todos tenemos que comprometernos a objetivos determinados. Y eso es la siguiente llave. Objetivos. Tenemos que plantearnos objetivos realistas que tenemos que cumplir y que se pueden alcanzar. 3. Tener entregables y fechas límites. Trabajar con tiempos. Y tener documentación que valide que se hizo cada actividad. Número 4. Un cronograma. Es indispensable manejar tiempos, recursos y actividades. Por eso el Project Management Institute dice que un proyecto es algo temporal, porque puede medirse a través del tiempo. Roles y responsabilidades. Los roles y las responsabilidades no deben rotarse en lo posible. Es preferible que cada persona conozca cada parte del proyecto, sin embargo, que se especialice en un área específica, de tal manera que si sucede algún problema, hay una persona capacitada y especializada en resolver eso de la mejor manera posible. Yo sé que el profesor en nuestro proyecto nos dijo que debemos rotar roles, pero en la vida real es preferible no hacerlo. Sirve como una manera didáctica, pero no es recomendable, repito. Bien, el 6 es el Project Bushman. Vamos a saltarnos a este. Número 7. Communication Plan. El Communication Plan es un plan de comunicación y como vamos a ver en nuestro paper, la comunicación es probablemente lo que un Project Plan debería tener más desarrollado, muy aparte de otras habilidades que tiene que tener, obviamente, pero esta es la más crítica de todas. Debe ser una persona responsable y sobre todo que pueda comunicar las necesidades de unos con otros y las suyas propias. Y número 8, y probablemente con la que vamos a finalizar, el seguimiento y herramientas de gestión. Existen, como ya nos han dicho, muchas herramientas que nos ayudan con las diversas etapas del software. Hay que usarlas, no inventemos todo desde cero. Podemos coger ello y lograr un mejor manejo de nuestros proyectos con cosas que ya se hicieron. No esperemos a que nos salgan mal para recién descubrir que alguien ya pensó en eso. La gestión de riesgos tiene un lugar especial en el proyecto. La gestión de riesgos no solo ayuda a gestionar el proyecto, sino que muchas veces puede salvarlo. Es verdad, cuando tenemos un riesgo muy latente,
Si sabemos cómo mitigarlo, podemos salvar el proyecto. Muchos proyectos no tienen esta parte y o si la tienen, no la tienen muy bien desarrollada o pensada, y es por eso de que al momento de enfrentar un riesgo que se puede ver venir, no lo hacen de la manera adecuada y terminan suspendiéndose o ya de plano cancelándose, porque el riesgo era tan grande que cuando se cumplió, la mitigación que se tuvo, o tal vez ya de plano no se tuvo, no fue suficiente y se tuvo que cancelar el proyecto. En definitiva, lo que se quiere dar a entender con esta presentación es que la gestión de proyectos es algo altamente crítico hoy en día y que debe ser tomado en serio. Depende de nosotros darle la importancia que se merece para tener buenos proyectos no solo en nuestras vidas, sino en el mundo. Ok, ahora vamos a hablar del problema en sí o del problema que nosotros identificamos en el paper. We have to talk, okay, first the background of the problem. We have to talk about two specific topics those are a stage of the software development cycle that are requirements engineering and requirements change management. Those are two critical stage of software. Why critical? Because in this stage we have to interact, we have to talk with the customer, we have to extract, take or code the requirements, and this is too hard because there isn't a specific framework or a specific tool to do that, and this is a problem because all the models of our project, all the documentation, the code will start here in this part, and the background that the paper gives us is bad. Why? Because they say that only 26% of ITER projects are worried about those stages, and also when the when the authors of this paper made a survey to the project managers about what techniques or what framework tools used to the licitation in requirement engineering or requirement change managing to follow to track the change of requirements in the in the in the development in the cycle software. So they realize that the most part of project managers answer that they don't use any technique. They answer no, nothing. So this is a big problem because the scientists, a lot of authors on software say that this is the big problem of all the fail or success. This is a big problem or a big cause of the failure of project on technology. So the problem is that 72% of all the projects fail and only 28% success, finishing success or are successful. And in this paper we say that it's mainly for those stages, for the requirement engineering, because they don't worry about that and they don't worry about the requirement change management. And the causes is because if we don't define what a customer wants, we don't know what to do or what are the necessities of the customer, we cannot do a product that satisfies to the client. We don't understand them, they don't understand us. It's like a walls, and in the science say that, so if you don't worry about these two activities, you will spend until
until 67% of the investment, and this is a lot of money. And if we don't worry about that, also the models that we will do will be incomplete and won't help us to do the project. So this is the because we don't worry about those stage, and in this paper we will try to define a framework, two frameworks for, because those are different activities, and the frameworks to do that. So let's go to the solution. Solución. Bien, quiero que se queden con esta frase. Esta frase lo que nos dice es de que tener un project manager experto afecta positivamente en lo que va a ser el ciclo de vida del desarrollo de nuestro software. Bien, estas llaves para un project manager las debe conocer todo project manager, sobre todo si es un experto. Es necesario que conozca estos contenidos y estos conceptos. Sin embargo, también es necesario que tenga algunas habilidades. Pero ¿para qué tener estas habilidades y manejar estos conceptos? Bien, principalmente porque tenemos a la ingeniería de requisitos y el manejo de cambio de requisitos como procesos críticos en el ciclo de vida del software. ¿Por qué? Para empezar, el primero son las bases sobre las cuales vamos a hacer todo nuestro trabajo. Y el segundo, porque cambia esas bases. Entonces esto puede tener consecuencias muy graves a largo plazo si no se hace bien. Existe la necesidad de la existencia de frameworks para mejorar y analizar estos dos procesos. Queremos agilizar, pero mantener la calidad. Entonces tenemos frameworks para lo que vendría a ser la ingeniería de requisitos. Este framework en específico nos muestra tres fases. Primero, la comunicación, análisis y negociación, y la documentación. Empezamos con la comunicación. Después vamos al análisis y la negociación, donde vemos qué es realmente lo que se quiere hacer. Ponemos esto sobre el papel, la documentación. Tenemos que validar y verificar que realmente se está entendiendo qué es lo que se quiere. Hacemos un análisis de riesgo y también un manejo de riesgos. Ya he dicho, esto puede salvar proyectos. Las herramientas y las técnicas, finalmente pasamos a la parte de instrucciones, cómo se están realizando todas estas cosas, para concluir con el manejo de requisitos, que ya estamos empezando a cerrar. Aquí ya empezamos a tener cosas mucho más serias y mucho más concretas. Esto nos lleva a seleccionar herramientas y al Size Declaration, que tanto afecta la cultura y el ambiente en el que estamos sobre el entendimiento de los requisitos que nos están dando. Finalmente adoptamos un proceso y finalizamos el framework. Pasamos al framework del manejo de cambio de requisitos. Tres fases. Tenemos un cliente, quiere hacer un cambio, inicializa el cambio, pasamos a la comunicación, entendemos cuál es el cambio que se quiere hacer y decimos, ¿se entendió? No. Entonces regresamos. Si se entendió, empezamos a analizar, analizamos el riesgo, evaluamos y decidimos, ¿se ha comprendido específicamente y es viable hacer esto? Si es no, nos regresamos. Si es sí, continuamos y hacemos un calendario, empezamos el desarrollo de esto y también ya la fase de empezamos a ver cómo vamos a testear esto. Si todo esto es exitoso, podemos empezar a implementarlo. De no ser así, tenemos que volver al desarrollo y volver a hacer las pruebas que van a validar esto. Estas son las habilidades que debería tener un project manager. Estas habilidades son algo abstractas y muchas de ellas solo se consiguen con la experiencia. Nuevamente necesitamos un experto que trabaje en nuestro proyecto. Estas habilidades son necesarias.
Ok, ahora vamos a hablar de la validación para saber que este paper está en lo correcto. ¿Cómo lo valida? Entonces, este paper para validar su proposición de frameworks utiliza un survey, una encuesta, un survey por cada por cada framework y bueno, lo realiza de tres maneras. Hay una que es online, hay una escrita y hay unas que son por entrevistas personales. Entonces entré a buscar project managers que tuvieran experiencia y trabajaran en proyectos grandes. Tanto el, la que se dio por medio de, bueno, la encuesta que se dio escrita y la que se dio por una entrevista personalizada fueron a project managers de 7 empresas, los cuales que trabajan en proyectos muy grandes. En cambio, la que se hizo online no fue tan seguida de cerca. Y en esta encuesta se buscaba la experiencia del project manager, o sea, qué es, cómo lo había sentido este framework, si es que le era útil, si es que no era útil, este, y que querían ver en sí, como ellos ya son especialistas, ya trabajan en proyectos grandes, saber si la utilidad de estos frameworks. Los resultados se puede ver aquí bueno, en primera vista podemos ver de que los resultados del RE fueron mejor captados o dieron una mejor impresión que los de RCM. Aparte de eso, pueden ver unas letras W, M y I. W son los que se dieron online, M son los que se dieron escritos y son los que se dieron por entrevistas. Entonces, aparte de eso, podemos ver los 6 pilares en los que deberíamos basar todos nuestros, bueno, si es que un framework es bueno, debido a que son los 6 pilares que se pueden deducir, que se pueden convertir a plata, que son lo del tiempo, la llegada, que tiene que ver mucho con la calidad, el budget, o sea, cuánto dinero puede costar, el riesgo y la cantidad de recursos. O sea, en ese recursos podemos hablar de cantidad de personas y bueno, la calidad. Como ya conversamos, esto se puede traducir a dinero, por eso es que son muy importantes de analizar y se hizo un análisis por cada uno de esos pilares y en cada tipo de entrevista, de encuesta que se dio. Entonces, en conclusión, podemos centrarnos en 3 puntos. El primero es la comunicación es muy importante para el desarrollo de software. Estos dos frameworks están basados en la idea de que el project manager o el equipo designado del equipo, o sea, las personas designadas del equipo deben saber mantener una buena comunicación con el cliente, saber captar bien los requerimientos, estar detrás de él, saber las necesidades del cliente, lo que quiere, entender su negocio, todo el background que puede tener el cliente. Entonces, por eso el paper propone de que es mejor que el project manager o el equipo se centre o trabaje en un lugar cercano al cliente para poder tener este tipo de entrevistas fluidas y que son muy útiles. Segundo, el RE y RCM de un proyecto son muy importantes. Como pudimos notar en la proposición del problema, en el problema en sí, hay un 26% de proyectos que utilizan que se preocupan por el RE y RCM y hay un 28% de proyectos que son exitosos. Entonces, desde ahí ya podemos ver una comparación de que realmente esto es cierto. Entonces, eso tiene que ver mucho que ver con el contexto actual. Y también es porque toda la documentación, todo el código, todo lo que se vaya a hacer va a partir de los requerimientos, tanto los casos de uso como otros diagramas, como los diagramas, todo va a partir de los requerimientos. Si es que nosotros no hacemos un buen modelado de requerimientos, si es que nosotros no captamos bien los requerimientos o no podemos cambiarlos, porque hay que preocuparnos bastante por el cambio de requerimientos que se puede hacer. Algunos se pueden eliminar, otros se pueden adherir, hay que hacer un seguimiento, un tracking requirements. Es también una muy buena idea aquí para saber hasta qué punto estamos cumpliendo los requerimientos. Entonces son etapas muy importantes. Y tercero, un project manager debe tener distintas habilidades en la comunicación, centradas en la comunicación y experiencia.
¿Y por qué es esto? No, el paper hace mucho énfasis de que el éxito de un proyecto, el 90% del éxito de un proyecto también está basado en en la experiencia del project manager. Es decir, si bien el project manager puede ser una persona que pues, muchas veces es un developer con mucha experiencia, este project manager debe tener otro tipo de habilidades para conversar tanto con el equipo, conversar con el cliente, este, entonces hay que centrarnos en ese tipo que se pueden llamar habilidades quizás blandas, pero en realidad son muy importantes, habilidades de gestión. Entonces este paper es, bueno, nosotros lo consideramos dentro de gestión de proyectos debido a que demuestra cómo un project manager debe tener tanto las habilidades de gestión para relacionarse con el cliente, con su equipo. Por eso es que el paper hace mucho énfasis en la localización del equipo, qué tan cercano está, si está clusterizado. Entonces el project manager tiene mucha influencia en el trabajo que se vaya a hacer. Y nuestras referencias, nos, bueno, nos basamos plenamente en el paper y en el tema en sí. Gracias por todo.